En esta semana yo escuché una predicación y resaltó en mi mente y en mi corazón un versículo. Muchos, pero entre ellos un versículo que dice, donde Jesús hablaba y decía que yo trabajo y mi Padre trabaja. Aún trabaja. Jesús dio su vida, ¿verdad?, por nosotros, pero Él sigue trabajando. Él sigue esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Padre también, y el Espíritu Santo trabaja. Entonces nosotros debemos de trabajar. Debemos de trabajar, ¿verdad? Nada tiene que ver con el sermón, pero yo quería compartirles esta palabra como parte de lo que les acabo de decir. El dinero no nos va a llegar a las manos. La provisión Dios la da, pero mientras las personas se esfuerzan y trabajan. ¿Cuántos creen esto? Es una ley. De hecho, la palabra dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí vamos a pasar al tema, porque ustedes me distraen mucho de trabajo y de todo eso. Vamos a pasar al tema. Vamos a ver una enseñanza que yo le titulé Creciendo en Fe y en Obediencia. Ayúdenme a repetir: creciendo en fe y en obediencia. ¿Cuántos necesitamos hoy en día crecer en fe? Yo creo que toda nuestra vida vamos a necesitar crecer en fe. Nunca nuestra fe va a ser suficiente. Y en obediencia, ¿cuántos necesitamos crecer en obediencia? Cuando nosotros tenemos fe y somos obedientes, llegamos a un punto de madurez. Podemos decir que estamos madurando. Y eso es un proceso que dura toda la vida y en este caso todo nuestro caminar en Cristo. Vamos a buscar 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Muchas personas han crecido, muchos que eran niños han crecido, se han hecho adultos, incluyéndome a mí y a mucha gente que está aquí. Y hemos dejado lo de niños. Pero hay momentos en nuestra vida que nos comportamos inmaduramente, que nos comportamos irresponsablemente, como si no hubiéramos alcanzado la madurez. Y bueno, yo creo que nunca se es suficientemente maduro, siempre hay algo más que dar. En todo momento en la vida de un hombre se experimenta la inmadurez. Pero eso no quiere decir que porque experimentamos inmadurez vamos a seguir en ella, sino que la debemos de dejar atrás. Todos nosotros debemos de trabajar por dejar la inmadurez atrás, porque la inmadurez no nos deja nada bueno. ¿Cuántos dicen amén? No nos deja nada bueno. Nosotros como cristianos debemos de trabajar en eso. Debemos de avanzar hacia la madurez. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, debemos de estar conscientes que el cristianismo, o sea, nuestra vida en Cristo, debe de estar basada en fe y en obediencia. La fe y la obediencia a Dios nos hacen ser fuertes, nos hacen ser maduros. Voltea con el que tienes al lado y dile: si tú quieres ser maduro como cristiano, ten fe y sé obediente. Y ahora pónganse la mano ustedes ahí en el pecho y digan: sé fe y sé obediente. Sí, porque somos buenos para recomendarle a los demás, ¿verdad? Pero nosotros es difícil aplicarlo. Tenemos que trabajar en eso. Si queremos avanzar hacia la madurez, debemos de tener fe y debemos de ser obedientes. Hoy en día, muchos cristianos, muchos, se ha levantado una ola terrible en el cristianismo, donde los cristianos, muchos cristianos, ya no quieren vivir de acuerdo a lo que Dios establece. Ya no quieren vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios.
sino quieren vivir un cristianismo basado en emociones, en satisfacer sus sentidos, en ver, en tocar, en gustar. Le dan mucha importancia a lo que creen y le dan mucha importancia a lo que piensan. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo sueño hacer esto, yo sueño hacer aquello. Quieren, no que los milagros sean malos, pero quieren ver milagros poderosos. ¿Cuántos queremos ver milagros? Todos queremos ver milagros. Yo cuando oro por una persona, yo quiero que esa persona se sane. Yo quiero que esa persona reciba un milagro. Pero hay personas que andan detrás de los milagros, detrás de la emoción, detrás de que los toquen, ¿verdad? De que algo suceda. Y para esto me acuerdo de un testimonio en una iglesia. Vino un pastor de visita a cierta iglesia. Entonces se le acerca una viejita y le dice, ¿puede orar por mí? Y entonces el pastor dice, claro, vamos a orar. ¿Qué es lo que le pasa? Dice, usted ore por mí nada más. Entonces dice, bueno, él oró y Señor, ¿verdad? Hagan de cuenta, Señor, yo te pido por esta abuelita. Tú conoces su necesidad, tú sabes que le hace falta. En el nombre de Jesús, bendícela. Amén. Y la viejita abre los ojos, ¿verdad? Y se le queda viendo así. Ya. Y le dice, ya es bendecida. Y dice, bueno. Y entonces se va como desconsolada la viejita. Y entonces el pastor que estaba de visita va donde el pastor de la iglesia. Y le dice, se te acercó la abuelita, ¿verdad? Y le dice, sí. Dice, ella a todo mundo que es un pastor, un líder, ella va para que le ore. Dice, está bien. Dice, pero tú la viste complacida, como que ella se fue satisfecha. Dice, no, dice, como que le faltó algo, como que no sé, algo raro. No, dice, es que a ella le gusta que la sacudan. A ella le gusta que la toquen, que la muevan. Y le dice, ¿cómo? Sí, dice, ven, mira, vamos donde está ella. Y entonces le dice, abuelita, ¿ya oraron por usted? Dice, según el pastor que oró por mí. Y le dice, venga, que yo voy a orar por usted. Y entonces ora el pastor y le dice, en el nombre de Jesús, y la sacude. En el nombre de Jesús, recibe. Y la abuelita, ¿verdad? Recibe. Y la abuelita, Y entonces termina y le dice, ¿cómo se siente? Y dice, ahora sí, dice. Y entonces dice, ¿tú ves? Entonces le dice el pastor de visita al pastor, mira, ¿y tú crees que estás haciendo bien con manipular la situación con esa abuelita? Pero no es Dios quien está haciendo algo en ella, eres tú que la estás sacudiendo. Lo que ella busca son emociones, lo que ella busca es sentir ese jalón. Eso no está bien y tú vas a dar cuentas por eso que tú estás haciendo. Porque la vida del cristiano no debería de depender de emociones. Cuando ustedes ven en la Biblia, a través de toda la Biblia, que Abraham sacudió a Sara o que Pablo sacudió a ciertas personas, ¿verdad? O que cayeron ahí. Yo no estoy diciendo que no caigan, que no hay manifestaciones especiales de Dios, pero la gente no busca lo que Dios tiene para ellos. La gente busca satisfacer sus emociones, lo que ve, oír, sentir, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido un toque especial de la presencia de Dios? Todos hemos sentido. Y es hermoso, ¿verdad que sí? Es estremecedor. Pero eso tiene que venir de Dios. No lo tenemos que propiciar nosotros, ni lo tenemos que buscar nosotros, ni en todo momento tiene que haber una sacudida para que tú sientas el poder de Dios. Hemos escuchado gente que dicen, ay, hoy no estuvo buena la alabanza. Yo no sé qué fue. Hay momentos en que tienen dificultades los músicos para
no sé, con el piano o con algún instrumento, pero ellos dicen, como que no estuvo buena la alabanza. Y es para la gente la alabanza. ¿Para quién es la alabanza? Para Dios. Entonces tú estabas distraído satisfaciéndote a ti mismo. Sí, uno tiene que sentir, ¿verdad? A través de la alabanza, la adoración. Yo me gozo, me gusta levantar las manos, adorar a Dios, entrar a la presencia de Dios a través de la alabanza. Pero nuestra alabanza no debe de estar basada en lo que nosotros sentimos, sino en agradar a Dios. Y hoy en día el cristianismo está muy contaminado. El cristianismo está deteriorado. Si no sienten emociones fuertes, no está pasando nada. La gente no quiere saber de arrepentimiento. La gente no quiere saber de compromiso. La gente no quiere saber de responsabilidad. La gente no quiere saber de madurez. Quieren saber de fuego. Es muy común. Repito, no está mal una manifestación especial de Dios. De hecho, ¿cuántos anhelamos una manifestación gloriosa de Dios? Todos. Pero a veces esa manifestación la tenemos cuando estamos en nuestro tiempo con Dios. ¿Cuántos en su tiempo personal con Dios han tenido una visitación de Dios especial? Así debe de ser, ¿verdad? El cristianismo tiene que ser un estilo de vida que rige nuestra vida. De hecho, el cristianismo está basado en una decisión. Yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo he rendido mi vida a Él, yo camino por fe y haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él. Que si me miraron bien, que si me saludaron, que si fulana fue a la iglesia, que si se puso esto, que si se quitó, que si se agregó, ¿verdad? Que si el pastor, que si la líder, que si la silla. Ver, oír, sentir. El cristianismo se está relajando y se está concentrando en cosas que no son importantes. ¿Saben qué es el cristianismo? El cristianismo es y debería de ser basado, ¿verdad? Decía, en un estilo de vida de acuerdo a las normas de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura dice, no a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos, a nuestros gustos personales. ¿Qué dice Mateo 16:24? Yo creo que no hay predicación que no cite este versículo. ¿Qué dice? Mateo 16:24, todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Fuerte, iglesia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dice? Sueñen en grande, tengan una visión maravillosa. ¿Qué dice? Si no sienten el poder, váyanse. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A qué? A sus gustos personales, a sus emociones, a sus sentimientos. Ay, es que yo no siento ir a la iglesia. No, hoy no me siento con ánimo. Sí, hay momentos en los que uno se enferma, en los que uno tiene un dolor de estómago, algo. Y tú físicamente no te sientes bien, pero por emoción, porque tú no sientes. El cristianismo se está distorsionando y está llevando a la iglesia a un punto de inmadurez, de relajamiento. ¿Qué debemos de hacer? Negarnos a nosotros mismos, a mis anhelos, a mis sentimientos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Hay personas que dicen, ¿qué tanta iglesia? Cultos y cultos, ¿para qué tanto? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir, ¿verdad? En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Digan por favor, el cristianismo es
obedecer a Dios y a su palabra, no en hacer nuestra voluntad. ¿Saben qué nos lleva a hacer nuestra voluntad? El hacer nuestra voluntad nos hace ser avariciosos, nos hace ser egoístas, nos hace ser orgullosos, nos hace ser vanagloriosos. Hay personas que dicen, yo no siento a Dios, yo no sé qué pasa, pero yo no siento a Dios. Seguro es porque continuamente está leyendo su Biblia, porque está en oración, porque está en ayuno, porque pasa tiempo en la presencia de Dios. Por eso es que no siente a Dios. ¿Ustedes creen que es así? No. La persona que no siente a Dios es porque está lejos de Él. Es porque está dando más prioridad, está dando prioridad a otras cosas, a otros gustos. Está invirtiendo su tiempo en otra cosa que no es Dios. Quien está en Dios, quien memoriza la palabra, lee la palabra, ora, o sea, se compromete con Dios. No puede experimentar el que Dios se encuentre lejos. Normalmente esta gente es inmadura, emocional, porque no depende de Dios, no depende de su palabra. En pocas palabras, no se niega a sí mismo, sino que quiere hacer su voluntad y sí se guía por lo que piensa y lo que siente. Ayer yo me encontré una mujer. Estábamos en la oración, terminamos la oración, tuve mi grupo y ya después me encontré una mujer. ¿Cómo está, pastora? Bien, le digo, gracias a Dios, bien. Y empezamos a hablar de algunas cosas. Yo sé que esa persona no se congrega, no es de nuestra iglesia, pero yo sé que no se congrega y me dice, como a manera de justificación, porque yo me quedé callada, yo ya no dije nada, después de que hablamos unos minutos. Y me dice, mire, yo no necesito nadie que a mí me motive, yo me motivo sola. Para mí adorar a Dios es un anhelo. Y entonces yo le dije, qué bueno. Pero sus palabras sonaban tan huecas, tan vacías, porque lo que ella me estaba queriendo decir era, yo no necesito una iglesia para sentirme en el fuego de Dios, para sentir a Dios, para adorar a Dios. En pocas palabras le está diciendo a Dios, no me interesa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo sé cómo adorarte y yo lo voy a hacer como yo creo y como yo pienso. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Eso no es bíblico. ¿Qué dice la Escritura? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Costumbre no, costumbre. Me estoy haciendo dominicana, creo, ¿verdad? Y entonces, mayormente, viendo que el fin se acerca, ella lo que estaba haciendo era justificarse, pero ella no se va a justificar conmigo. El día que esté delante de la presencia de Dios, ay papá, como dicen ustedes, ¿verdad? No me sale todavía. ¿Qué dice Mateo 28:20? Vamos a ver qué dice Mateo 28:20. Es una cita que todos conocemos. La última parte. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Siempre. Jesús prometió estar con nosotros siempre. Pongan la mano en su corazón y digan, Jesús prometió estar conmigo siempre. Y entonces, ¿por qué la gente dice, yo no siento a Dios? Porque no tiene fe, porque no cree la palabra. Su fe está basada en lo que ella cree, en lo que ella piensa, en sus emociones. Pero si yo sé, si ustedes saben que la palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo no debo de dudar que Dios esté conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces nunca digas que Dios no está contigo, sino todo lo contrario.
Dios está conmigo como poderoso gigante. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra y por ser quien es? ¿Cuál es nuestro deber? Creer lo que dice la palabra, tener fe, lo sientas o no lo sientas. Digan, yo debo de creer la palabra, tener fe, creer, lo siento o no lo sienta. No es cuestión de sentir, es cuestión de fe. No es cuestión de sentir, repito, es cuestión de fe, de creer lo que la palabra dice. Hay personas que dicen, no perdono porque no lo siento. Y todas las escrituras que hablan sobre perdonar, las está haciendo a un lado. Hay personas que dicen, yo no perdono porque no quiero ser hipócrita. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo? Imagínense que él hubiera dicho, yo no lo voy a sacrificar porque no lo siento. Y no quiero ser hipócrita con Dios. ¿Lo hizo así? No, él tuvo fe. Él creyó y lo vamos a ver más adelante. Se confunde la obediencia con la hipocresía. ¿Qué decía Pablo? Cuando maduré, dejé lo que era de niño. ¿Qué debemos de hacer? Madurar. Digan, debemos de madurar. El evangelio, la palabra es para obedecerla. Si la Biblia dice perdona, ¿qué vamos a hacer? Perdonar. Si la Biblia dice bendice, ¿qué vamos a hacer? Bendecir. Si la Biblia dice ama, ¿qué vamos a hacer? Amar. La Biblia no está sujeta a nuestras emociones, ni a nuestras preferencias, ni a nuestro mejor parecer. ¿Acaso nosotros sabemos más que Dios? No. Dios, por ejemplo, nunca le preguntó a Moisés, a Daniel, a Eliseo, a Pablo. A ver, Pablito, ¿cómo te gustaría servirme, Pablito? Moisés, ¿cómo te gustaría servirme? Abraham, ¿cómo quieres tú servirme? ¿Hay algún registro de que alguno de los siervos de Dios, él les preguntó cómo querían ellos hacerlo? Fue Dios quien siempre ha tomado la iniciativa, ¿verdad? De indicarle a su pueblo qué debe de hacer y qué no le conviene hacer. Él les dio instrucciones claras para seguirlas. ¿Por qué pensamos que nuestro caso va a ser diferente? No va a ser diferente. Nosotros tenemos que seguir el mismo orden de Dios. Miren lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Con mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Con humildad. La cual puede salvar ¿qué? Nuestras almas. Nuestras emociones, nuestras decisiones no nos van a llevar a nada bueno. La clave está para poder madurar en tener fe y obedecer. Digan, si quiero madurar, debo de tener fe y ser obediente a la palabra. ¿Cómo hay que recibirla? Con humildad, no cuestionándola. Hay personas que dicen, sí, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero no hay que ser tan religiosos. No hay que... ¿Qué tanto? ¿Qué tanta religión? ¿Qué tanta santidad? ¿Qué tanto? ¿Qué dice la Escritura? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, podemos decir, ¿qué tanta santidad? ¿Qué tanta iglesia? ¿Qué tanto esto? ¿Podemos decirlo? Podemos decirlo, pero no nos va a favorecer en nada. La Biblia dice, ¿verdad? En
en Corintios dice que todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. ¿Verdad, Johnny? Todo nos está permitido. Él se lo aprendió ayer ese versículo. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Lo que sí nos conviene es obedecer la palabra. Versículo 22 de ese mismo, de Santiago, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El que no es hacedor de la palabra, lo único que hace es engañarse a sí mismo. Vive una doble vida. Juega a ser cristiano. Y esto produce una vida de inmadurez. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. ¿Persevera en qué? ¿En su forma de pensar? ¿En lo que siente? ¿En lo que cree? No. El que persevera atentamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Continúa el versículo, dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Digan: si yo persevero en la palabra de Dios, si yo hago lo que la palabra de Dios dice, todos bienaventurados seré, bendecido seré. Amén. Y obviamente vamos a madurar, vamos a crecer. Hay gente que le gusta complicarse la vida. Se complica la vida. Si nosotros nos apegáramos a lo que la palabra de Dios dice, mire, iríamos rectos, directos, hacia ese camino estrecho que lleva a la salvación. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:7, otro versículo muy conocido. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos andan por fe, no por vista? Así debería de ser, amén. No somos perfectos, ¿verdad que no? Pero queremos ir hacia la madurez. Digan: no soy perfecto, pero quiero ir a la madurez. Por tanto, voy a andar por fe. Ayúdenme. Digan: por tanto, voy a andar por fe, no por vista. Amén. ¿Cuándo? En las buenas y en las malas. Y en las no tan buenas y en las no tan malas. Siempre, siempre por fe. Somos llamados a andar por fe en Dios y en obediencia. Vamos a ver qué dice Juan 20:18. Esto es cuando Jesús resucitó. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Él ya había resucitado, ¿verdad? ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque estaban turbados, estaban angustiados, estaban desconcertados. No deberían de haber estado así. Jesús les había dicho lo que iba a suceder. Sin embargo, ellos estaban desconcertados. Ellos estaban mal emocionalmente, ¿verdad? Por todo lo que había acontecido. Pero ellos, si conocieron al Maestro, si conocieron a Jesús, vieron todo lo que Él hizo y que se cumplió al pie de la letra, no debieron de haber estado tan atemorizados.
Sin embargo, es parte de la naturaleza, ¿verdad? Del ser humano, de repente, dejar de mirar a Dios, bajar la guardia. No debería. Deberíamos de creer y decir, Señor, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y vemos aquí, vamos a seguir leyendo, a un hombre que se resistió a creer. Versículo 27, estamos hablando de Tomás. Dice, luego dijo a Tomás, bueno, saltamos hasta el 27, ustedes ya conocen la historia. Tomás dijo que hasta que él no viera, no iba a creer. Digan los sentidos, ver, tocar, oír. Él parece que era muy emocional, ¿verdad? O sea, como que él no le era fácil creer. Versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu dedo y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esta cita, este ejemplo nos ayuda a no ser incrédulos, sino creyentes, a tener fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, como diciendo, ya, ¿verdad? Ya entendí la lección. No, toca, mete el dedo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué debemos de hacer? El camino en la madurez es creer para poder después ver. Pero hay mucha gente que primero quiere ver para creer. Quiere ver milagros, quiere ver prodigios, sanidades para decir, ahora sí yo creo. Bienaventurado el que sin ver creyó. Aquí lo importante es creer y obedecer lo que Dios dice. Si no me hubieras visto, tocado, no hubieras creído. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:8. Esta es otra enseñanza que nos lleva a creer. Dice, por la fe Abraham, ¿por la qué? ¿Por la qué? Miren, la Biblia está llena de que es por fe, no por vista. Por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ahí dice, obedeció. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No, Señor, primero dime, si tú a mí no me dices para dónde voy yo no voy. ¿Cómo que no? Y no es Dios el que sabe todas las cosas. Él no le cuestionó a Dios. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué debemos de hacer? Creer en fe y obedecer. Digan, cuando Dios me hable una palabra, cuando Dios me ministre algo, simplemente debo de creer y obedecer. Digan, creer y obedecer. Digan, creer y obedecer. Digan, eso es todo, creer y obedecer. Amén. Vamos a ver hasta ahí mismo, hasta el versículo 19. Bueno, ahí mismo dice, y no se debilitó en la fe. Diga, no se debilitó en la fe. ¿Qué quiere decir? Que su confianza estaba plena en Dios. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, esto yo lo agrego, o la esterilidad de Sara. Cuando Dios le hizo la promesa de que le iba a dar una simiente, Él dice que no se debilitó en fe. Al considerar su cuerpo viejo, al considerar a su esposa ya viejita. 20, tampoco dudó. Digan, tampoco dudó. Por incredulidad, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Digan, nos tenemos que fortalecer en fe, dando gloria a Dios.
Amén. Entonces, ¿es por vista o por fe? Por fe. 21. Y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir lo que dice su palabra? Entonces, ¿podemos creerla? ¿Podemos caminar en ella? Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Para eso estamos aquí. Amén. Conclusión. Hay una tendencia a confiar en nuestras propias fuerzas hoy en día. Los cristianos están caminando hacia confiar en sus propias fuerzas y en la de los hombres, en sus propios recursos y no en Dios. Debemos de cuidarnos de esto. Debemos de crecer en fe y en obediencia. Dios nos da la sabiduría para obedecerle y para tener fe, para madurar y crecer en Dios. Amén. Vamos a hacerlo. Oremos. Estamos agradecidos por tu preciosa palabra, Señor, que es la que nos enseña, que es la que nos ministra, que es la que nos hace crecer en fe y en obediencia, Señor. Gracias por esa gloriosa palabra que tú nos has dado. Gracias por esos siervos de Dios que dispusieron su corazón como Abraham, que no dudó, que no se debilitó en fe, sino que creyó. Sara, siendo estéril, también creyó a tu palabra. Y tantos siervos que creyeron, confiaron en ti y simplemente obedecieron. Son muchos, Señor, los ejemplos que tenemos de fe y de obediencia en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no se debilite. Ayúdanos a que no caigamos en esa corriente del enemigo, esa corriente del diablo que está atrapando a los cristianos para que se debiliten en su fe y se guíen por emociones, se guíen por circunstancias, se guíen por lo que sienten, por lo que ven, por lo que ellos piensan. No, yo pienso, no, es que yo creo. Señor, líbranos de pecar contra ti, líbranos de apartarnos, porque esto hace cristianos inmaduros que se vayan al mundo, que no encuentren una respuesta, que su fe se debilite y se caigan, porque no son hacedores de la palabra, sino solamente oidores olvidadizos. Sin embargo, aquel que hace tu palabra, aquel que cumple tu palabra, dice que bienaventurado será. Señor, queremos ser bienaventurados, queremos ser bendecidos, queremos ver tu gloria a través de nuestra vida reflejada en cada día, Señor. No en un culto, no en una reunión. La queremos ver reflejada cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros y, como decía Pablo, ayúdanos a dejar lo que era de niños, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo, Señor, se dirija por ti, por la voz de tu Santo Espíritu. Tú conoces cada vida, conoces cada corazón, Señor. Susténtales con tu palabra, Señor. Y tu Espíritu Santo les guíe a toda verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te doy gracias por siempre. Amén. ¿Qué tal si le hacemos un fuerte aplauso al Señor, quien vive para siempre? Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Los amamos en Cristo Jesús.